Bueno, ¿cómo vieron el trabajo? ¿Todo bien? ¿Lo pueden hacer fácilmente? Sí, sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo les fue con el trabajo? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo vieron? Yo tuve unos re problemas para subirlo, abrir en un form, no sé por qué. Sí, habíamos hablado con vos por mail. Sí, igual Sí, eso ¿le queda tranquila llegó, que... profe? Sí, 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 me llevo. Queda tranquila que después lo miro y digo la nota. Gracias. Yo por suerte pude hacer todo tranquilo, así que tú nada más me quedaba la duda si era la foto o mandar el Excel, ¿no? Más que nada. Sí, lo podían mandar por Excel, por PDF o alguna foto, pero ah, lo ideal es en Excel, pero si lo mandan en PDF foto no hay problema. Yo, bueno, como vi que decía foto, PDF, bueno, lo mandé en foto y después, bueno, leí más tarde lo de la Excel, así que no, pido disculpas. Está bien, no hay problema igual, se corrige igual. Bueno, las notas entre hoy y mañana temprano van a estar en el campus, en el mismo lugar donde dejó el profe la nota del primer parcial. Ahí voy a dejar un PDF con las notas del trabajo. La nota va a ser aprobado y desaprobado, no va a ser numérica, ¿sí? Eh, los que están desaprobados y ausentes tienen que hacer el recuperatorio, que también se lo subo entre hoy y mañana. eh, en la misma parte que le subí el trabajo original para que lo puedan hacer. Y también van a tener tiempo hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde para hacer el recuperatorio. Eh, bueno, solo eso. Después si alguien quiere alguna devolución o algo, me manda un mail y, y le digo lo que quiera saber, dependiendo de la nota que se hayan sacado, ¿no? Y que quieran saber ustedes. Bueno, ¿alguna duda con el trabajo práctico, algo que quieran decir? Yo, profe, cuando lo envié el trabajo, me aparecía como respuesta, se ha tomado la respuesta o algo así, y volví a cargar la página y me volvió de inicio al cuestionario en blanco. Yo creo que igualmente se mandó, pero me había quedado la duda como, no lo quería mandar dos veces, pero nada, como que se me volvió de cero. Eh, sí, primero que si te llegó el mail de que lo enviaste, ya está. Y después, lo que pasa es que el formulario está configurado mal, podríamos decir, en el sentido de que no se limita a una respuesta. Puedes mandar más de una respuesta, pero obviamente si ustedes mandan más de una, yo voy a tener en cuenta la primera. Ok, gracias. ¿Bien? Pero queda tranquila que sí, yo. Dale. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran saber? Bueno, si no hay dudas, entonces empecemos con la unidad 3 y 4. Vamos, la 4 creo que no la empezaron, están con la 3 todavía. Eh, Vamos a ver la práctica de eso, empezamos desde hoy. Creo que tenemos 5 jueves antes del parcial, contando el jueves del día de hoy. Así que bueno, tenemos varias clases. Eh, Les pregunto, ¿cómo van con la teoría que explica el profe? ¿Pudieron ir practicando ya? ¿Hicieron algún ejercicio? ¿Tienen alguna duda específica con alguno para que haga? ¿Cómo van con eso? Yo estoy haciendo bastantes y creo que los únicos en los que me trabé fueron los del
como es valor P, puede ser, Sí, también está. Sí, que eso todavía no lo dio. Y creo que el único que me trae, y es posible que sea por eso, es el 40. Pues más allá de bien. eso, creo que no tengo otro. Bueno, el 40. Bueno, lo miramos. Sí, el valor de P capaz que no se los dio todavía, porque es el tema final, creo, cuando lo da él. Eh, pero bueno, es fácil igual el tema. Sí, y me gustaría también, si puede dar algunos consejos para identificar bien las hipótesis, si son iguales, si es menor, cuál es eh, la hipótesis alternativa y la otra es la La nula. nula. Sí. eh, eso. Bueno, dale. Ahora miramos algún que otro ejercicio. Gracias. Bueno, chicos, los demás, ¿alguna otra duda específica con algún ejercicio o algo, algún concepto, algo que quieran decir? Profe, yo una duda, pero no, digamos, en cuanto a los conceptos y demás. Lo que acabamos de dar nosotros por el trabajo práctico, ¿se toma también en el segundo parcial o ya queda fuera? No, 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 queda fuera. Solo en el parcial. Queda. Solo en el trabajo práctico. Queda. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda de la unidad 3? ¿Algún punto específico? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Cómo pudieron practicar? Empecemos por ahí. Salvo el que me habló recién. ¿Los demás pudieron ver algo, practicar algo? Yo vi solo la teoría y me pusieron también las fórmulas y demás. Práctica todavía no empecé. Bueno, Tampoco, todavía no empecé porque tuve también con parciales. bueno, los demás, ¿cómo hago? Yo tampoco, todavía no arranqué con la práctica. Idem. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ir viendo un popurrí de ejercicios. Eh, así vamos sacando dudas. Bueno. Bueno, primero decirles, acá ven el campus en pantalla. Sí se ve. Sí, se ve. Sí, sí. Bien. Bueno, como siempre les digo, en la parte de materiales siempre tienen los videos, va a estar el video de esta clase. Y en la cursada calificaciones, ahí les voy a dejar el PDF con las notas del trabajo. Aprobado, desaprobado o ausente, ¿no? Acá va a estar cargado el PDF. Y después el recuperatorio que lo tienen que hacer los desaprobados o ausentes, lo ven en la parte de actividades, como puse el otro día. El trabajo práctico lo puse en actividades, bueno, el recuperatorio también va a estar acá. Va a estar en esta misma sección. Bueno, estando claro eso, vamos a hacer algunos ejercicios de la unidad 3, ¿sí? Pero bueno, ya que estamos y estamos más o menos todos desde cero, podríamos decir, salvo alguno que otro, vamos a ver un poco el tema de las fórmulas, ¿sí? Lo que tiene esta unidad 3 es que es muy mecánica en comparación a la unidad 1 y 2. La unidad 1 y 2 había que pensar un poquito más, es- en cambio la unidad 3 es muy mecánico, o sea, te das cuenta qué fórmula usar y tenés todos los datos, reemplazás y chao. No hay mucha vuelta. Lo único que son muchas fórmulas, son muchas más que la unidad 1 y 2. Y más que nada porque después vienen las fórmulas de la unidad 4 que también son bastantes. Es un poco más mecánico. Bueno, entonces, empezando un poco con un resumen de fórmulas, para que vean.
Acá ustedes primero van a tener, acá dice distribución de los estimadores. ¿Sí? Cuando en la unidad 3 les empiezan a preguntar cosas sobre probabilidad, o sea, hallar la probabilidad de tanto, etcétera. Bueno, yo voy a tener que calcular la probabilidad en base a estos valores. O sea, voy a tener que estandarizar, ¿sí? O sea, pasar el valor de X a Z, como hacíamos en la unidad 2, ¿sí? Pero con estos estimadores, ¿sí? Si a mí el problema me dice que es una población normal, ¿sí? Infinita. Infinita quiere decir que yo no conozco la población, o sea, no conozco n mayúscula. Y que tengo la varianza poblacional conocida, ¿sí? O que la población sea no normal con n mayor a 30, ¿sí? Si pasan estas cuestiones, yo voy a tener que usar este estimador, ¿sí? Este resumen así está bueno que lo hagan, porque depende de la condición que tengan en el problema, es la fórmula que van a usar, ¿sí? Entonces, para usar esta primera fórmula, la población tiene que ser normal, tiene que tener la muestra, pero la población no, por eso es infinita, porque no se conoce la población, y tiene que tener la varianza conocida. Otra opción es que la población sea no normal y que n sea mayor que 30. Entonces utilizamos esta estandarización de Z, que sería la media muestral menos la media poblacional sobre el desvío sobre la raíz de la muestra. De esta manera yo estandarizo el X de la probabilidad y después lo puedo buscar en la tabla. ¿Se entiende este primer punto? Obviamente vamos a tener que ver los ejercicios y aplicarlos, ¿no? Pero como para que tengan una primera impresión. Después tienen una segunda opción, que la población sea normal o no normal, con n mayor a 30, pero finita. ¿Qué quiere decir que sea finita? Que yo voy a conocer la población, o sea, voy a conocer n mayúscula, ¿sí? Entonces la diferencia entre el primero y el segundo es que el primero no conozco la población, por eso es infinita, y en el segundo sí la conozco, por eso es finita. Y al conocer la población, se agrega este pedacito de raíz de n menos n sobre n menos 1, que se llama factor de corrección. Se le agrega esto a la fórmula. Bueno, tienen estas dos opciones. Estas dos opciones es cuando tengo la varianza poblacional conocida. Ahora, cuando la tengo desconocida, la varianza poblacional, ¿sí? Lo que me pasa es que ya no voy a usar Z, o sea, no voy a usar la tabla de normal. Ahora voy a usar la tabla de T-Student, ¿sí? Bueno, la tabla de T-Student tiene la misma fórmula parecida, lo único que cambia es que en vez de tener el desvío poblacional, en la fórmula utiliza el desvío muestral, ya que yo el desvío y la varianza poblacional no la conozco, por eso la tengo desconocida. Y después este n-1, que es la muestra menos 1, son los grados de libertad, ¿sí? Que me sirve para buscar en la tabla. La tabla es también una de doble entrada, que era con grado de libertad y demás, ¿sí? No sé si ya lo estuvieron viendo con Alejandro las tablas. Ahora tengo dos de este estudiante. Una con población infinita, que es cuando no conozco la población, y otro con la población finita, ¿sí? Que es este infinito tachado, que quiere decir que sí conozco la población, sí conozco él. Entonces tengo estas cuatro fórmulas cuando me pide en el enunciado una probabilidad de algo, ¿sí? En cuanto a la media muestral, ¿sí? O sea, no sé, les pide allá la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 5, sea menor que 3, sea igual que... Bueno. Entonces, tengo que estandarizarlo y dependiendo de los datos que tengo en el problema, veo cuál de estas cuatro fórmulas usar, ¿sí? Después, si el ejercicio, estos de probabilidad, me habla de, de la varianza muestral, ¿sí? Voy a utilizar esta fórmula, que se llama chi cuadrado la tabla, ¿sí? Que no es muy usual, creo que no hay ningún ejercicio en la guía,
¿sí? Pero bueno, está como dato. Y después por último, cuando me habla de P, ¿sí? Que P sería la proporción muestral. Que tiene dos fórmulas nada más. Una cuando es infinita y la otra cuando es finita. Como siempre, siempre va a ser así. Infinita es cuando no tengo la población, infinita es cuando sí tengo la población. Bueno, P es la proporción muestral, Pi es la proporción poblacional, ¿sí? Y N la muestra. Entonces acá tengo todas las fórmulas. Bueno, estas fórmulas son para calcular alguna probabilidad, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia de cada fórmula, cuándo la tengo que usar y para qué? ¿Entiendes esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como digo, para que se termine de cerrar la idea, obviamente tenemos que ver un ejercicio en donde se aplique. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Les quiero enseñar un par de hojas más para terminar de cerrar la primera parte, ¿sí? Porque hasta el ejercicio 27, si no me falla la memoria, son ejercicios de esto, de probabilidad y de estimación de intervalo de confianza. Después del 28 en adelante ya son todos de prueba de hipótesis, con una población o con dos poblaciones. Entonces, primero veamos la primera parte, ¿sí? La de probabilidades de intervalo de confianza, y después pasamos a probabilidad. Si vamos de a poco, total tenemos 5 clases, tiempo hay, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo me habla el problema de que tengo que estimar la media poblacional en un intervalo de confianza, ¿sí? Tengo que utilizar alguna de estas 10 fórmulas. Ven que yo les dije que eran una banda de fórmulas, bueno, acá lo demuestro. Bueno, tengo 10 fórmulas. Y las 10 tienen condiciones, que depende de los datos que me da el problema, ¿sí? Entonces, ustedes les convendría muchísimo que tengan este resumen aparte de una hoja y en base a los datos que tienen en el problema se fijen cuál de todas estas fórmulas tienen que usar, ¿sí? Bueno, entonces, se van diferenciando. Por ejemplo, la primera dice que tiene que ser una población normal, ¿sí? Yo cuando me refiero a población normal es que el mismo problema me dice, ya me aclara que es una población normal. Si no me aclara que es normal, quiere decir que es no normal, ¿sí? Bueno, entonces, si el problema es una población normal, infinita, o sea que no tengo la población, y la varianza poblacional es conocida, ¿sí? O la población es no normal, con n mayor a 30, voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? En donde se involucra la media muestral, el desvío poblacional, la muestra, y este z, que lo voy a buscar en la tabla, en base al intervalo de confianza que me da el problema, ¿sí? Eso después en un ejercicio lo vemos, cómo analizar eso. Entonces esa es la primera. La segunda, ¿qué va a pasar? Es igual que la primera, pero en vez de ser infinita es finita, ¿sí? Entonces aparece este factor de corrección que le dije antes, esta raíz con la n mayúscula que es la población. Bueno, ahí tengo dos fórmulas que se diferencian. Después, ¿qué pasa con la 3 y la 4? Bueno, la 3 y la 4 me sirve cuando es normal y cuando la varianza es desconocida, ¿sí? Bueno, ¿cómo se diferencian entre ellas? Una es para población infinita y la otra para finita. Y siempre cuando tengo la varianza poblacional desconocida se utiliza tDstudent, ¿sí? Entonces esto lo tengo que buscar en la tabla de tDstudent. Bueno, después si vamos a las 5 y a las 6, ¿sí? Lo que va a cambiar acá es que la población ya es no normal, ¿sí? Es no normal y la varianza desconocida, ¿sí? En cambio a tDstudent tiene que ser sí o sí normal. Pero cuando es no normal, utilizo estas dos fórmulas de acá, cuando la varianza es desconocida. Y siempre y cuando sea n mayor a 30, ¿sí? Tiene que ser n mayor a 30. Ahora, ¿qué pasa cuando es no normal, pero n es menor a 30? Bueno, aparecen estas nuevas fórmulas, ¿sí?
Cuando tengo una población no normal infinita, con varianza conocida y n menor a 30, ¿sí? Yo tengo que las dos primeras son con varianza conocida n menor a 30 y las dos últimas con varianza desconocida con n menor a 30. Bueno, cuando aparece el n menor a 30, cuando la muestra es menor que 30, yo no voy a utilizar ni z ni t de student, sino voy a utilizar algo que se llama k, que no está en la tabla, sino que yo puedo calcular el valor de k. Acá dice que k es la raíz de 1 sobre epsilon. Epsilon es el complemento del intervalo de confianza que me da el problema. O sea, si el intervalo de confianza es de un 95%, bueno, epsilon va a valer el complemento que sería el 5%. ¿Sí? O sea, un 0,05. Entonces, haciendo esta cuenta, me va a dar el valor de k, que lo puedo poner en la fórmula. ¿Sí? Entonces, conclusión. Las primeras dos son con normal y varianza conocida. La segunda, las otras dos son con normal pero varianza desconocida. Las otras dos son con no normal, varianza desconocida y n mayor a 30. Y las últimas cuatro son con n menor a 30 y con varianza conocida o desconocida. ¿Sí? Y población no normal. Entonces todos tienen algo distinto las 10 fórmulas, que depende de lo que me dice el problema. Bueno, ¿se entiende la diferencia entre las 10? ¿Estamos chicos con estas 10? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿podría subir esta hoja al campus? Como hiciste con el primer parcial. ¿Esta es la de fórmula? Claro, claro, como hiciste con el primer parcial, que subiste unas fórmulas. Sí, sí, sí. Después la subo. Cualquier cosa, si no la subo, háganme acordar con un mail. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, ¿alguna duda? ¿Está claro las diferencias? Bueno, seguimos entonces. Después a ver qué otra hoja tengo. Bueno, recién vimos todos intervalos de confianza para la muestra, para la media poblacional, que era mu, ¿sí? Bueno, ahora faltan intervalos de confianza para la proporción poblacional, que es pi. Yo tengo solo, acá por suerte tengo solo dos fórmulas, no 10 como la otra. Tengo una para población infinita y la otra para población finita, que se utiliza con estos datos. Y después tengo intervalos de confianza para estimar la varianza poblacional, ¿sí? Que tiene solo esta fórmula, es una única fórmula. Y de este hay un solo ejercicio en la guía, ¿sí? En donde utiliza esta, ¿sí? Porque no es muy común lo de la varianza poblacional. Bueno, y por último, lo último que entra en esta primera mitad de la unidad 3, ¿sí? Es el tamaño mínimo de muestra. Bueno, yo tengo que encontrar el tamaño mínimo de n, minúscula, de la muestra, para estimar un intervalo. ¿Sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, siempre con condiciones, como ven todas las fórmulas. Si yo hablo del tamaño mínimo de muestra para una media poblacional, o sea, para mu, tengo estas cuatro fórmulas. Tengo dos con varianza conocida, una finita y otra infinita. Y tengo dos con varianza desconocida, una finita y la otra infinita. En las fórmulas que hay, bueno, está el valor de z, que lo voy a buscar en la tabla, tengo el desvío poblacional, y esta que es el error de muestreo. El error se los va a dar como dato, los tres cosas se los va a dar como dato en el enunciado. En cambio, si es finita la población, va a ser un poco más larga la fórmula, ¿sí? Porque aparece la población. Bueno, la población, la varianza poblacional, z, el error, ¿sí? Y cuando la varianza es desconocida aparece lo mismo, pero en vez de z se utiliza t de student y el desvío de la varianza muestral. Eso es lo que cambia. Obviamente que si hay tamaño de muestra para, para la media poblacional mu, también va a haber para pi, que es la proporción muestral, y demás. Bueno, vamos bien. Bueno, encuentre la hoja de esa parte, ¿no?
Bueno, entonces, para el tamaño mínimo de muestra, para la proporción poblacional, ¿sí? Tengo dos fórmulas, para infinita y para finita, como siempre, ¿no? Bueno, ahora, yo para el valor de P, ¿sí? Voy a tener tres opciones en un problema, ¿sí? Que esto me aparece en algunos que otros, más que nada en los últimos dos, en el 26 y el 27, me aparecen algunas cuestiones con el dato de P, o sea, qué valor ponerle a P, ¿sí? Y me han preguntado por mail sobre esto también, alguno de ustedes. Bueno, una fórmula de calcular P, que lo vamos a utilizar en la fórmula de abajo, ¿sí? Es yo tener el dato de R y el dato de N la muestra, ¿sí? R, acuérdense que es un atributo de la muestra, ¿sí? Es un dato que viene de la muestra. Si yo tengo R y tengo N, haciendo la división voy a poder calcular P. Esa es una forma de tener P, si me da esos datos. Otra forma es que tenga el dato previo, o sea que el mismo problema ya me tire el valor directo de P. Ahora, si no tengo ni R, ni N, ni el valor de P directo, le voy a tener que adjudicar a P un valor de 0,5. Porque al no tener ninguna estimación previa, ¿sí? Al no tener ningún dato, le voy a adjudicar el valor 0,5. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta, que puede ser cualquiera de estas tres opciones. ¿Sí? Bueno, hasta acá serían todas las fórmulas que van a usar en la primera mitad de la unidad 3. ¿Sí? Después la otra mitad es con pruebas de hipótesis y valores P, que después veremos. ¿Sí? Pero empecemos a practicar un poco esto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá con las fórmulas y las diferencias que tienen entre ellas? Profe, una consulta. ¿Es Sí, posible que si yo uso la fórmula de población normal y uso la otra de no normal, me den resultados más o menos iguales? sí, sí, puede pasar. Y en ese caso, si es población normal y yo uso la no normal, está mal en teoría, aunque dé resultado bien. No sé, habría que ver qué ejercicio y por qué aplicaste la otra y no la correcta, podríamos decir, entre comillas. Habría que ver qué ejercicio en específico. ¿Hiciste alguno así? Eh, Probablemente haya hecho, sí. Creo que me fijo ahora y le digo, porque no, creo que a eso no le presté mucha atención. Sí, usar normal o usar student, que te habrá variado en eso, eh, si tenés los datos suficientes para hacerlo, te va a dar aproximadamente lo mismo, ¿sí? No va a variar mucho. Lo que tiene que ver es mucho con el tema de si n es mayor a 30 o menor a 30. Porque si n es mayor a 30 o menor a 30, los podés usar porque van a dar lo mismo, y si no, no. ¿Sí? Depende de Claro, eso. Entonces, capaz los ejercicios que vos usaste, la otra fórmula era porque n era mayor o menor a 30, entonces coincidía con la otra fórmula. ¿Sí? claro, sí, sí. Tiene que ver un poco con eso. Ok, gracias. Es más, en la parte de prueba de hipótesis, esperen que tengo la hoja, te muestro. Porque tiene una similitud. Obviando la fórmula, que no tiene nada que ver, ¿sí? Eh, fíjate, acá esta fórmula de z es cuando tiene las varianzas conocidas, ¿sí? Ahora, cuando n es mayor o igual a 30, ¿sí? Yo puedo usar la misma fórmula, pero en vez de utilizar las poblacionales, uso las muestrales, como dice acá. Entonces, y si tengo las varianzas desconocidas, pero n es menor a 30, ¿sí? También puedo usar lo mismo, ¿sí? Pero con t de student, ¿sí? Entonces, tiene una relación, dependiendo de cuánto vale la muestra. ¿Sí? Si la muestra es mayor a 30, se utiliza z, ¿sí? Pero si es menor a 30, se utiliza t de student.
Bien, entonces estaría bien también, o sea, de las dos formas te daría lo mismo. ¿Sí? Claro, entonces depende del N, Claro, digamos. depende del, por eso te digo, depende del ejercicio, habría que ver si es correcto o no lo que hiciste, porque puede ser que se haga de otra forma. Joya. Bueno, entonces, empecemos con el 1, como para calentar motores y ver un poquito. Y ir variando. Voy pasando los ejercicios y vamos variando. Bueno, vamos a leer el 1. El 1 dice, de una población normal, vieron que ya me aclara el ejercicio que la población es normal. Listo. Con varianza de 16. O sea que la varianza poblacional es 16. Ya tengo dos datos. Tengo que la población es normal y que la varianza es conocida. ¿Sí? Se extrajo una muestra aleatoria de tamaño 9, ya tengo la muestra, que proporcionó, ¿sí? O sea, esa muestra proporcionó una media igual a 35. ¿Sí? O sea que la media es de 35. Entonces, estimar con una confianza del 95% la media población. ¿Sí? Bueno, entonces yo anoto todos los datos que tengo. ¿Bien? Entonces me va a quedar que la población es normal y es infinita. ¿Por qué infinita? Porque no me da el dato de la población. Entonces, como no me da el dato de la población, es infinita. La varianza poblacional es 16. La muestra es 9. Y la media muestral es 35. ¿Sí? Y el intervalo de confianza se pone así, 1 menos epsilon. ¿Sí? Este es el intervalo de confianza que el 95% que sería 0,95. ¿Sí? Bueno, por eso les dije en su momento cuando calculen K es la raíz de 1 sobre epsilon. ¿Sí? Y epsilon es el complemento de esto, o sea 0,05. Bueno, yo teniendo todos estos datos, me fijo en la hoja de fórmulas que les mostré recién de las 10 fórmulas, ¿sí? Que es sobre intervalo de confianza. Bueno, y como tengo la población normal infinita y tengo la varianza conocida, ¿sí? Yo puedo utilizar, según esas 10 fórmulas, esta fórmula de acá. ¿Bien? Bueno, yo por datos sé que la media muestral es 35, que el desvío es la raíz de 16, ¿no? Porque si la varianza es 16, el desvío es la raíz de 16, o sea 4. Sobre la raíz de n, o sea, sobre la raíz de 9, que es la muestra. Bueno, ¿cómo saco este 1,96, que es el valor de z? Bueno, el intervalo de confianza, ¿sí? Yo acá les dibujo una campana de Gauss. ¿Bien? La campana de Gauss, para estos ejercicios de intervalo de confianza, va a ser siempre bilateral. O sea, siempre va a tener dos colas, se dice, ¿no? Dos colas tachadas. Bueno, la parte de adentro, de la parte del medio de la campana de Gauss, va a ser ese 95% de intervalo de confianza. O sea que la parte del medio va a ser del 95%. Lo que sobra va a ser el 5%. Entonces, como yo tengo dos colas simétricas, ¿sí? Se va a distribuir mitad para cada una. ¿Sí? O sea, que si a mí me sobra un 5% y le doy mitad a cada cola, sería un 2,5% a cada cola. Que en decimal sería un 0,025. ¿Sí? Entonces, yo en la tabla, ¿sí? De normal, voy a buscar el valor 0,025, ¿sí? Y me va a tirar el valor este que es 1,960, negativo para esta parte y positivo para la otra parte. ¿Sí? Siempre estos dos valores van a ser iguales, uno negativo y el otro positivo. Así que con que busquen uno, el otro ya está. Bueno, siempre en la fórmula voy a usar ese numerito de z, pero positivo. O sea, yo usé el 1,96. Bueno, al tener todos los datos, hacen la cuenta. La raíz de 4, la raíz de 9, 3. 1,96 por 4 tercios da de manera exacta 196 sobre 75, que con decimal sería 2,613, si lo ponen en la calculadora.
Y entonces yo cómo encuentro el intervalo. Bueno, si hago 35 menos esto, menos 2,613, me va a dar el límite inferior del intervalo. O sea, este 32,387. Y si hago 35 más este 2,613, me va a dar el límite superior del intervalo. O sea, 37,63. Y ahí me quedó el intervalo de la media poblacional. O sea, entre estos valores tiene que caer la media poblacional. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio 1? Los datos, qué fórmula usar en base a esos datos, la campana de Gauss y buscar el z en la tabla, el más y el menos que hace que halle los dos numeritos del intervalo. ¿Se entendió todo eso? Sí, profe, se entendió eso. ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, a ver si pasando podemos ver algún que otro ejercicio distinto. Bueno, fíjense la diferencia con el 2, ¿sí? Que el 2 les dice, bueno, de una población normal, ¿sí? De 150 elementos, bueno, ya le dice que la población es normal. Y que esa población tiene 150 elementos, ¿sí? O sea que acá ya tengo el dato de n mayúsculo, ¿sí? Bueno, se sacó una muestra aleatoria de tamaño 25. Tengo la muestra que es 25. Y proporcionó una media de 348,3. ¿Sí? Bueno, entonces, sabiendo que la varianza poblacional es de 16, estimar el verdadero valor de la media poblacional con una confianza del 95%. Bueno, primero anoto todos los datos. Me dice que es una población normal finita, ¿sí? Porque me aparece el valor de n mayúscula, que es 150. La muestra es 25, la media muestral es 348,3, la varianza poblacional es 16 y el intervalo de confianza es 0,95. Bueno, como verán, la fórmula que correcta para todos estos datos, según esas 10 fórmulas que vimos antes, es esta de acá, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? El valor de z se busca igual que como se los dije antes, con esa campana de Gauss, porque al tener el mismo nivel de confianza, el mismo intervalo de confianza, voy a tener el mismo valor de z, que es 1,96. O sea que cada vez que tengan el 95%, el valor de z va a ser 1,96. Ya lo tienen fijo. Bueno, y todos los demás datos son iguales, los tengo como datos acá a la izquierda, ¿sí? Entonces, hago toda la cuenta, le sumo y le resto, y ahí me dan los dos límites del intervalo, ¿sí? Este también es muy parecido al anterior, lo único que apareció la población de n mayúscula. Bueno, ¿está claro este? Sí, profe. Bueno, veamos. El punto 3 tiene una cosita, ¿sí? Que por ejemplo dice, los siguientes datos corresponden a una muestra de tamaño 9. ¿Sí? Bueno, la muestra es 9. Tomados al azar en una población distribuida normalmente. Bueno, sabemos que la población es normal. Y ahí les tira los datos de esa muestra, o sea, los 9 datos de esa muestra. 84, 88, 83, 90, 87, bueno. Ahí le tira todos los datos. Estimar la media poblacional con una confianza del 95% y una varianza poblacional de 20. Bueno, ¿qué me pasa? Yo al tener todos estos datos, ¿sí? El ejercicio no me da la media muestral. Bien, entonces yo la media muestral lo voy a tener que sacar yo en base a estos datos. O sea, yo tengo que la muestra es 9, la población es normal y es infinita porque no tengo el valor de la población. Ahora, ¿cómo saco la media población muestral? Bueno, la media muestral es el promedio que todos conocemos. La suma de todos los valores dividido la cantidad, que es 9, o sea, dividido la muestra.
Bueno, y ahí yo lo tengo que calcular a mano. Entonces la media muestral me da 86. ¿Sí? En los otros problemas ya me daba la media muestral, pero acá lo tengo que calcular a mano. Después, en base a los datos, la fórmula es la misma que usamos en el punto 1. ¿Sí? Y es todo lo mismo. Bueno, ¿se entendió esta parte nueva de que tuve que calcular a mano yo la media muestral? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, sigamos viendo. A ver si hay otro. Bueno, veamos acá. Punto 4. Dice, de una población normal de 250 elementos, ¿sí? Se sacó una muestra aleatoria de tamaño 36. Bueno, tengo que es población normal, conozco N mayúscula, conozco la población que es 250, la muestra es 36 y la media muestral es 480. Después tengo que sabiendo que la varianza muestral es 625, no la poblacional, sino que la muestral me está dando. ¿Sí? O sea que la varianza poblacional es desconocida, porque tengo la muestral nada más. Estimar la media con una confianza del 95%. Entonces fíjense los datos. Población normal, finita, porque tengo el valor de N mayúscula de la población. Tengo la muestra, tengo la media muestral, tengo la varianza muestral también, no tengo la poblacional. Tengo el intervalo de confianza 0,95 y este N-1 son los grados de libertad que usa TDStudent. N-1 es la muestra -1, o sea, 36 menos 1, 35. Bueno, esos 35 grados de libertad los voy a tener que utilizar en la tabla de TDStudent para saber qué valor es. Bueno, acá les hice una campana de Gauss como hice en los anteriores. ¿Sí? Siempre la campana de Gauss va a ser bilateral, va a tener dos colas. ¿Sí? La parte central va a ser el intervalo de confianza del 0,95 y lo que sobra, que es un 5%, va a estar dividido en las dos colas. Entonces, si yo en la tabla de TDStudent busco el 0,025 para 35 grados de libertad, me va a dar este valor del 2,030. ¿Sí? Y este 2,030 es lo que pongo acá en la fórmula. Y todos los otros demás datos me los da como dato del enunciado y los puse acá a la izquierda. Después las cuentas es todo lo mismo. El intervalo se saca todo igual. ¿Sí? Una aclaración que quiero hacer por las dudas es, yo cuando busco en la tabla el 0,025 me va a dar menos 2,030. Ahora cuando busco este segundo punto crítico, ¿sí? Este puntito de acá que me da el 2,030 positivo, sería 0,95 más 0,025, o sea que el puntito de acá sería un 0,975. ¿Sí? O sea que si yo busco en la tabla el 0,975, que sería este punto de acá, ahí me da el 2,030 positivo. Igual yo les dije que ambos números son iguales siempre, uno negativo y el otro positivo. Pero recuerden que el primero sería 0,025 y el segundo, como le sumo 0,95, o sea, me corro 0,95 para la derecha, sería el valor 0,975. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Bien. Sigamos mirando. Bueno, acá, veamos este que tiene K. Sí, fíjense este es el 5, ¿no? No, el 6. Bueno, el 6 dice, los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de 10 elementos, ¿no? Que sería la muestra, n minúscula. Provenientes de una población con varianza 25. Entonces la varianza poblacional es 25. Y estos son los 10 datos. Que tengo los 10 datos sueltos. ¿Sí? Estimar la media poblacional con una confianza del 90%. Bueno, como tengo los 10 datos sueltos, tengo que calcular la media como un promedio. Sumo todo y lo divido por la muestra, que es 10. Y me daría 137. Tengo la muestra que es 10, la varianza poblacional que es 25, el intervalo de confianza que es 90. Si el intervalo es 90, epsilon, que es el complemento, es 0,10. ¿Sí? O sea, el 10%.
Y como no me indica que es normal, en ningún momento el problema, ¿sí? Es una población no normal. ¿Bien? En ningún momento me indica que es normal. Entonces, como no es normal, es no normal. Entonces, y es infinita, ¿no? Porque no aparece la n mayúscula, no aparece la población. Bueno, como es no normal, con varianza conocida, con n menor a 30, ¿sí? Y todos esos datos que me decía como condición en esas 10 fórmulas que les mostré, tengo que usar k. K era la raíz de 1 sobre epsilon. Epsilon es el complemento que era este 0,10. Hago la cuenta y exacto me da la raíz de 10. Después la calculadora se lo puedo poner con coma. Pero exacto es la raíz de 10. Yo como soy medio quisquilloso, siempre van a ver en los ejercicios que pongo siempre lo exacto, y salvo en el final. Pero porque me gusta que sea preciso el resultado final. Por eso desde el inicio pongo los datos exactos, o con fracción o con raíz. Pero bueno, depende de la calculadora también, si se los da o no. Bueno, entonces el valor de k es raíz de 10. Y todos los otros valores los tengo como datos. ¿Sí? Entonces si hago toda esta cuenta me da 5. Y si al 137 le resto y le sumo 5, me da este intervalo de acá. Y ahí me quedo. Bueno, ¿se entiende este nuevo ejercicio de cómo calcular k? ¿Sí? ¿Por qué usamos k y eso? Sí, clarísimo, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno. Profe, perdón que te moleste, ¿podrías explicar una vez más por qué se usa acá que me perdí un poco? Sí, Gracias. ustedes se tienen que hacer el resumen de las 10 fórmulas, que después se las paso. Y una de esas 10 fórmulas dice que si yo tengo la varianza poblacional conocida, que acá la tengo conocida que vale 25. Si tengo que n es menor a 30, que n es menor a 30 porque vale 10. Si es no normal, que es no normal porque en ningún momento el ejercicio me indica lo contrario. Y si es infinita, o sea que no aparece la población, bueno, con esas 4 condiciones, si yo tengo esas 4 condiciones, tengo que usar k. ¿Sí? Y k tiene esta fórmula, ¿bien? Para calcularla, y después lo reemplazo en la fórmula. ¿Sí? Entonces yo utilizo k cuando la población es no normal y n es menor a 30. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende y que sea infinita la población. Claro. Ok, Para usar esta fórmula es infinita. ok. Gracias. De nada. Bueno, seguimos pasando, a ver si hay algún ejercicio copado. Bueno, acá empezamos con... Ya vimos ejercicios que tiene que ver con esas 10 fórmulas que les mostré, que tiene que ver con la media poblacional, o sea, con mu. Bueno, ahora vamos a ver un poco ejercicios con proporciones, ¿sí? Con la proporción muestral, la proporción poblacional, para variar. Entonces, el ejercicio 7 dice, se tomó una muestra de 800 elementos de una población, encontrándose que 320 tiene un determinado atributo A. O sea, si la muestra es 800, y desde esos 800 se encontraron 320, ¿sí? Quiere decir que N es 800, pero R es 320. ¿Sí? Porque esos 320 salieron de la muestra. Entonces lo que sale de la muestra es R. Entonces yo tengo R y N. Ahora dice, estimar con una confianza del 95% el valor de la proporción de elementos con dicho atributo en la población. Bueno, acá el mismo problema me dice que es proporción, además tengo N y R, entonces más seguro que es proporción. Y proporción, por suerte, tiene 2 fórmulas nada más. Una con si es finita y la otra si es infinita. ¿Sí? Bueno. En este caso, N es 800, R es 320, el intervalo de confianza es 0,95, la población sería como no normal porque no me dice nada.
y es infinita porque no tengo la población. Bueno, el problema no me tira el valor de la proporción muestral, el valor de P. Entonces yo lo tengo que calcular. ¿Recuerdan que yo le di 3 opciones? O lo calculan haciendo R dividido N si yo tengo los datos, o P se lo dan directo en el problema como dato, o si no tengo ningún dato para calcularlo, le adjudico el valor 0,50, ¿sí? 0,5. Bueno, acá como tengo el valor de R y N, lo calculo. Hago 320 dividido 800 y me da 0,4. Entonces la proporción muestral es 0,4. Bueno, utilizo la fórmula correspondiente cuando la población es infinita. P es 0,4, Z es 1,96 porque acuérdense que cuando el intervalo era 0,95, Z nos daba 1,96 cuando hicimos la campana de Gauss antes. La proporción muestral es la que saqué recién, 0,4, y la muestra 800. Hago todas las cuentas, calculo de la misma manera el intervalo, ¿sí? Y me da este intervalo de la proporción poblacional, ¿sí? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Se entendió este, chicos? Sí, profe. Bien, después de proporción no hay mucho más, porque la otra fórmula sería la de cuando la población es finita, que se le agrega el factor de corrección, se le agrega la población, la N mayúscula, no cambia mucho. Este es el que tiene factor de corrección, no va a cambiar mucho, y el 9 es el que me interesa. El 9 es el único ejercicio de la guía que estima con un intervalo de confianza la varianza poblacional. ¿Sí? Pues nosotros ya estimamos la media poblacional, que era mu, recién estimamos la proporción poblacional, que era pi, y bueno, ahora nos queda estimar la varianza poblacional, ¿sí? Que se hace de esta manera, ¿sí? Y que tiene una única fórmula. Lo único que tiene una vuelta de rosca este ejercicio. Vamos a analizarlo tranquilos, a ver qué sale. Bueno, ejercicio 9. De una población normal, ya sabemos que es normal, se tomarán 11 elementos al azar, ¿sí? La muestra es 11, cuyos valores son, y acá me da los valores sueltos. Si me da los valores sueltos, quiere decir que la media y la varianza lo voy a tener que calcular yo, con fórmula. Entonces, estimar el verdadero valor de la varianza poblacional con una confianza del 95%. Bueno, entonces acá ya les dice directo que tienen que estimar la varianza. Como tengo que estimar la varianza, tengo que usar esta única fórmula que tengo para estimar la varianza. Bueno, vamos a los datos primero, para empezar. Te lo pongo un chiquitín más cerca. Bueno, la población es normal y es infinita porque no tengo el valor de la población, ¿sí? La muestra es 11 y la media muestral lo tengo que calcular. Tenía que sumar todos esos datos sueltos y dividirlos por 11, ¿sí? Bueno, eso es 387. Después, el intervalo de confianza es 0,95, ¿sí? Entonces epsilon es el complemento, que es 0,05. Bueno, esto que está acá son los dos valores de la campana de Gauss, ¿sí? El 0,025, ¿sí? Acuérdense que si en el centro tengo 0,95, en las dos puntas tengo 0,025, ¿sí? Como vimos en la campana de Gauss anterior. El punto crítico acá, la acumulada hasta acá, sería de 0,025, y la acumulada hasta acá sería de 0,975. Bueno, los grados de libertad serían 10, porque n-1, 11 menos 1 sería 10. Y acá me toca calcular, que esto no lo habíamos hecho antes, la varianza muestral. Que quiero una fórmula, que es esta. Si quieren la pueden ir anotando también. Que esto lamentablemente lo van a tener que hacer a mano, ¿no? ¿Sí? Es un poco denso, pero bueno. Es la sumatoria de todos los valores de x, o sea, de todos esos datos sueltos, menos la media al cuadrado sobre n menos 1.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver que lo calculen. Esperen que voy acá. Bueno, entonces yo tendría que hacer, fíjense que la media nos había dado 3,87, ¿no? Entonces yo tengo que hacer 3,84 menos 3,87 elevado al cuadrado, más 3,91 menos 3,87 elevado al cuadrado, más 3,88 menos 3,87 elevado al cuadrado. Y así con cada uno. Del resto 3,87, que es la media, y lo elevo al cuadrado. Y toda esa sumatoria me va a dar el numerito que iría arriba, que sería 160. Me termina dando eso. Y abajo son los grados de libertad, que es n-1, que sería 10. Y eso me da 16. Entonces la varianza muestral es 16. Antes de seguir, hasta acá vamos, ¿se entendió cómo calcular la varianza muestral, la muestra, la media muestral y demás? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, 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 profe. Bueno, entonces yo la única fórmula que tengo para estimar la varianza poblacional, que había dicho antes, es esta de acá. Y fíjense que yo necesitaba, ¿qué necesito como dato para hallar este intervalo? Necesito la muestra, que ya lo tengo como dato, que es 11. Necesito la varianza muestral, que lo acabo de calcular, que da 16. Y necesito A y B. ¿Sí? ¿Quién es A y B? Bueno, A y B son los valores que tengo acá en la campana de Gauss. ¿Sí? Son estos dos puntos críticos. ¿Sí? Entonces, lo único distinto es que esta es la tabla de chi cuadrado. ¿Sí? Por eso acá tengo como una x al cuadrado acá arriba. Entonces ustedes tienen que ir a la tabla de chi cuadrado, buscar el 0,025 con 10 grados de libertad y les va a tirar el valor de que vale 3,247. Ese va a ser el primer valor. Y el segundo valor, buscan en la tabla de chi cuadrado el 0,975, ¿sí? Para 10 grados de libertad y les tira que es 20,483. Fíjense que acá los puntos críticos A y B dan distinto, porque esta no es una campana de Gauss normal, es una campana de chi cuadrado que no es simétrica, es asimétrica. Entonces los valores dan distintos. ¿Sí? Entonces de esta manera, yo fijándome en la tabla, tengo A y B y lo puedo poner en la fórmula. ¿Se entiende el dibujo y cómo calculamos A y B en la tabla de chi cuadrado? ¿Se logró entender? ¿Qué dicen, chicos? ¿Está claro? Lo vuelvo a explicar. ¿Cómo vamos con esto? Sí, profe, yo entendí todo perfecto, la verdad. ¿Los demás cómo vamos? Sí, ¿Están se va vivos? entendiendo, profesor. Sí, sí, se va entendiendo. Sí, sí. Bueno, entonces, como tengo la muestra, tengo la varianza muestral y tengo A y B, tengo los dos numeritos estos, el de la izquierda y de la derecha, que uno da 7,8 y el otro da 49,27, más o menos. Y esos dos valores son los dos valores del intervalo. Entonces ahí estimé un intervalo de confianza para la varianza poblacional. Ahí terminaría el ejercicio. ¿Sí? Este es un poco más largo porque necesito calcular varias cosas antes de ir a la fórmula. En cambio los anteriores, como que casi todo me lo daba el problema. ¿Sí? Bueno, creo que con lo que vimos pueden subsistir. A ver, déjenme. Lo que viene ahora que me olvidé es lo del tamaño mínimo de muestra. Vamos a ver un par del tamaño mínimo de muestra para que se vayan con eso.
Bueno, a ver, vamos al 10. El 10 dice, se desea estimar la media de una población normal con varianza igual a 75. Entonces tengo una población normal, ¿sí? La población es normal, la varianza poblacional es 75 y se desea estimar la media. ¿Cuál deberá ser el tamaño mínimo de la muestra? Ahí les dice, ¿sí? Bien explícito que quieren el tamaño mínimo de la muestra, si se quiere que el error de muestreo no sea superior a 3,4. ¿Sí? Entonces yo tengo población normal, varianza poblacional 75, el error es 3,4 y la confianza es del 95%. ¿Sí? Entonces, yo tenía 4 fórmulas para el mínimo tamaño de muestra para la media. ¿Sí? Dos eran para población normal con varianza conocida y las otras dos con varianza desconocida. Bueno, como esta es varianza conocida, ¿sí? Tengo dos fórmulas para varianza conocida. Una con población infinita y la otra con población finita. Bueno, para la población infinita es esta de acá, ¿sí? Que era z por el desvío sobre el error al cuadrado. Bueno, como tengo un intervalo de confianza del 95%, z, que ya lo calculamos miles de veces con el 95%, es 1,96. El desvío, ¿sí? Si yo lo elevo al cuadrado, bien, me queda la varianza, que es 75, y el error al cuadrado sería 3,4 al cuadrado. Bueno, si hago toda esa cuenta, me da 24,92, y siempre, acuérdense, siempre el mínimo tamaño de muestra lo aproximo hacia arriba, ¿sí? Sin importar los decimales que me den. Lo aproximo hacia arriba, ¿sí? Acuérdense que el mínimo tamaño de muestra son valores enteros, son valores naturales en realidad, son números exactos y positivos, ¿sí? Entonces, siempre lo aproximo. ¿Bien? Bueno. ¿Se entendió el mínimo tamaño de muestra? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Después tengo el mínimo tamaño de muestra cuando me aparece la población n, que es una fórmula más larga, que se calcula todo igual. Y después tengo cuando utilizamos las proporciones. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este. Estoy mirando. Acá. Vamos a hacer el 13. El 13 dice, se desea estimar la proporción, ahora estamos hablando de la proporción, no de la media. Se desea estimar la proporción de elementos que tienen cierto atributo A, en una población de 87.452 elementos. Bueno, ya tengo la población, tengo n mayúscula. Calcular el tamaño de muestra mínimo necesario, si se pretende que el error sea inferior al 1%, ya tengo que el error es un 0,01, la confianza es un 0,95, y una muestra piloto proporcionó un 27% de elementos con dicho atributo. O sea que la proporción muestral es un 0,27. ¿Sí? Acuérdense que el porcentaje, o la probabilidad, o la proporción es la proporción muestral. Entonces tengo todos estos datos. Tengo n mayúscula 87.452, el error que es 0,01, el nivel de confianza es 0,95, la proporción es 0,27, y bueno, por ahora la población es no normal porque no me dice nada, y es finita porque tengo el valor de n mayúscula. Entonces la fórmula es un poco más larga cuando es finita. Pero yo tengo todos los datos. P lo tengo, n mayúscula lo tengo, el error lo tengo. Y z, como tengo un 0,95, como calculamos miles de veces, en la campana de Gauss es 1,96 el valor de z. Reemplazo todos los valores y me da esto, 3.968,52. Que aproximadamente hacia arriba sería un mínimo tamaño de muestra de 6.961. ¿Bien? ¿Está claro este, chicos? Sí, sí.
Bueno, después, vieron que yo al principio de la clase les dije que en algún ejercicio les iba a pedir calcular la probabilidad. Y para calcular la probabilidad, nosotros teníamos distintos estimadores. Cuando me pide estimar la media, tenía 4 fórmulas. Cuando me pedía estimar la proporción, tengo 2 fórmulas. Y cuando me pedía estimar la varianza, tengo una fórmula sola. Bueno, hay ejercicios como el 14, 15, 16, que tengo que ir usando eso. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer alguno. Este 15. Acá, bueno, 15, dice. Las alturas de una especie particular de planta se distribuyen normalmente con media 21 y varianza 90. Calcular la probabilidad de que la altura media muestral, ¿sí?, esté comprendida entre 18 y 27 si se extrae una muestra de 10 plantas. Entonces acá me pide que calcule la probabilidad de que la media muestral, de que X, esté entre 18 y 27. Sabiendo que la media es 21, la varianza es 90 y que la muestra es 10. Entonces tengo que la población es normal, es infinita, mu es 21, que es la media poblacional, la varianza poblacional es 90 y la muestra es 10. Entonces, la probabilidad, el planteo es este, ¿no? Que X esté, que la media muestral esté entre 18 y 27. Bueno, ambos valores los estandarizo, ¿sí? La fórmula era X, que es 18, menos Z, menos mu, perdón, que es 21, sobre la raíz de la varianza para que me dé el desvío, ¿sí?, sobre la raíz de la muestra. Y acá lo mismo, era X menos la mu sobre el desvío, que es la raíz de la varianza, sobre la raíz de la muestra. Entonces con estas dos cuentas ya estandarizo a Z y ambos me dan menos 1 y 2. ¿Sí? Nosotros utilizamos esta fórmula, acuérdense que hay 4 fórmulas para estimar la media muestral. ¿Sí? Hay 2 con varianza conocida y otras 2 con varianza desconocida. Como esta es la varianza conocida y es infinita, utilizo esta fórmula que les acabo de decir recién. Bueno, y acuérdense cuando tengo una probabilidad entre valores, ¿cómo se calculaba? Tenía que hacer la acumulada del segundo, que sería 2, menos la acumulada del primero, que sería menos 1. Estas dos acumuladas las busco en la tabla de normal, como hacíamos en la unidad 2, los resto y ahí me da la probabilidad. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí, profe. Bueno. Después tengo la probabilidad, por ejemplo, acá, para proporción, ¿sí? Punto 19, dice, suponga que el 15% de los artículos que se producen en una línea de ensamble son defectuosos, pero que el gerente de producción no lo sabe. Bueno, ese porcentaje es una proporción, ¿sí? El departamento de control de calidad prueba 50 piezas para determinar la calidad de la operación de armado. Ahí tengo como una muestra. Si la prueba indica que por lo menos el 10%, y por lo menos el 10% es el 10% o más, ¿sí? O sea, un mayor igual, de las piezas es defectuoso. La línea de ensamble se para y se investiga la causa de los defectos.
Y calcular la probabilidad de que la muestra aleatoria seleccionada indique que la línea de ensamble debe tener. Bueno, vamos a ver. Yo tengo que la proporción poblacional es el 15%, que es 0,15. La muestra es 50. Y la probabilidad es que la proporción muestral sea por lo menos el 10%, o sea, mayor o igual al 0,10. Recuerden que cuando yo tiene un mayor o igual, una desacumulada, yo lo podía expresar como 1 menos la probabilidad de que sea menor a 0,10, o sea, lo contrario. Como estoy hablando de proporción, ¿sí? Tengo esta fórmula que era P, la proporción muestral, menos pi, la proporción poblacional, sobre pi por 1 menos pi sobre la muestra. Todo eso la raíz. De esta manera lo estandarizo. Toda esta cuenta me da menos 0,99. Esto sería la acumulada. Lo busco en la tabla de Z, le resto 1 y me queda este valor. ¿Bien? ¿Está claro este? Sí, sí. Bien. Bueno, a ver si les puedo dar algún otro. Bueno, listo. De la primera mitad, chicos, ya pueden, hasta el punto 27, ya con lo que les di, deberían poder hacer todo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Les voy a hacer un resumen en cuanto a la segunda parte, o sea, del ejercicio 28 en adelante. Vemos uno o dos ejercicios y terminamos. Que no se les va a explotar el cerebro por hoy. Bueno, a ver, vamos con el principio de prueba de hipótesis. Bueno, prueba de hipótesis con una población. ¿Sí? Bueno, la hipótesis nula, que se pone así, H sub 0, ¿sí? La hipótesis nula es siempre la hipótesis que lleva igualdad, ¿sí? Siempre que lleva una igualdad. ¿Sí? La hipótesis nula siempre va a ser el igual, o el mayor igual, o el menor igual. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa, ¿sí? Nunca lleva igualdad. O sea que la hipótesis alternativa va a ser el desigual, el mayor o el menor. ¿Sí? Entonces todo lo que tenga el igual va a ser la hipótesis nula, y lo que no tenga el igual va a ser la alternativa. ¿Sí? Esa es la diferencia de uno con la otra, y eso lo ven en el problema. ¿Sí? Si el problema le dice que los datos tienen que ser iguales, o tienen que ser mayor o igual, o por lo menos, ¿sí? Me está refiriendo a la hipótesis nula. Si yo tengo la hipótesis nula, la alternativa es lo contrario, siempre. Acá tienen los ejemplos. Si la hipótesis nula es igual, entonces la alternativa es desigual, es lo contrario. ¿Sí? Ahora, si la hipótesis nula es menor o igual, la alternativa es lo contrario, o sea, mayor. Y si la hipótesis nula es mayor o igual, la alternativa es lo contrario, o sea, menor. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando yo tengo que las hipótesis son igual y desigual, quiere decir que la campana de Gauss va a ser bilateral. O sea que va a tener dos colas, como los que vimos en los ejercicios anteriores. ¿Sí? La parte central, que es donde poníamos antes el intervalo de confianza, ¿sí? Se llama región de no rechazo de la hipótesis nula. O sea que si los datos caen acá en el medio, quiere decir que la hipótesis nula no se rechaza. Ahora, si caen las colas, en los costados, en los laterales, ¿sí? Quiere decir que la hipótesis nula sí se rechaza. ¿Bien? Se llama región crítica. RC significa eso. Bueno, PC que está acá son los puntos críticos, que siempre lo buscamos en la tabla, como hicimos siempre,
¿sí? Si yo tengo, no sé, un 0,025, un 0,975, lo busco en la tabla normal o en la que sea que me toque, y ahí tengo los puntos críticos. Ahora, si yo tengo las hipótesis menor igual y mayor o mayor igual o menor, son unilaterales, o sea, de una cola. ¿Sí? Entonces, cuando la alternativa es mayor, va a ser, la cola va a estar a la derecha, o sea, la región crítica va a estar a la derecha. Ahora, cuando la alternativa es menor, la región crítica va a estar a la izquierda, ¿sí? Va a ser unilateral izquierda. ¿Bien? Entonces va a tener una sola cola. Bien, hasta acá se entiende la diferencia entre alternativa y nula, ¿sí? ¿Qué pasa si es bilateral o qué pasa si es unilateral? ¿Y qué significa cada letra? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y me olvidé que alfa es un nivel de significación, ¿sí? Nosotros en los anteriores ejercicios utilizábamos el intervalo de confianza, que era 1 menos epsilon. Bueno, acá cumple un papel parecido, ¿sí? Ahora siempre nos va a aparecer el nivel de significación como dato y nos lo va a dar el problema. Bueno, si yo tengo que calcular para una población, ¿sí? Para la media poblacional tengo estas 4 fórmulas. Fíjense que siempre en toda la unidad, la media, la población y la proporción siempre tiene fórmulas con condiciones para que ustedes vean cuál usar. Y son siempre parecidas, ¿sí? Porque dice, si la población es normal o no normal con n mayor a 30 y la varianza es conocida, se utiliza esta fórmula de z, ¿sí? Si es infinita. Si es finita, se utiliza esta de abajo. Ahora, si la varianza es desconocida, tengo que usar t de student. Si es infinita, la tercera. Y si es finita, la cuarta. ¿Sí? Entonces, tengo las 4 fórmulas Z para estimar la media poblacional. Esto es cuando me piden probabilidades con prueba de hipótesis. Si seguimos, ¿sí? Si yo tengo fórmulas para la media poblacional, también voy a tener fórmulas para la proporción poblacional. Y voy a tener 2 fórmulas, ¿sí? Una para la población infinita y la otra para la finita. Y voy a tener una fórmula para la varianza, ¿sí? Que va a ser esta. Después acá tengo algunos datos teóricos, por ejemplo que el error de tipo 1 significa rechazar la hipótesis nula verdadera, y el error de tipo 2 significa no rechazar la hipótesis nula falsa. ¿Sí? Son datos teóricos. Y después dice que el nivel de significación indica la probabilidad de que me haya equivocado, se indica el error humano. Y después, todo eso son fórmulas para una población. Ahora, cuando tengo 2 poblaciones, ¿sí? Utiliza otras fórmulas, ¿sí? Utiliza esas que están ahí y utilizan estas que están acá. Bueno, no las explico tanto estas para ir directamente a los ejercicios y no irnos por las ramas. ¿Sí? Entonces, y después tengo lo de valores de P que me preguntaban antes, que también es otra cosa. Acá dice lo de valores de P. Acá dice valores de P o P valores. Los valores de P, chicos, me sirven más como una verificación de que si lo que hice en el ejercicio está bien o no. Tiene que coincidir, ¿sí? Entonces dice que si el valor de P, que yo calculo, ¿no? Las fórmulas están acá abajo. Si el valor de P que yo calculo es menor o igual al nivel de significación que me da el problema, quiere decir que la hipótesis nula se rechaza, ¿sí? Ahora, si el valor de P que yo calculo es mayor que el nivel de significación que me da el problema, quiere decir que la hipótesis nula no se rechaza. Entonces, cuando yo
tengo un ejercicio que es bilateral, o sea, las hipótesis van a ser igual y desigual. La fórmula de calcular P es esta. 2 por 1 menos, este símbolo es la acumulada. Le pusieron este símbolo. En vez de ponerle F de acumulada, le pusieron este. Para complicarle la vida, nada más. Pero lo habían puesto igual. Bueno, la acumulada del módulo de Z, dice. ¿Sí? O sea que si mi valor de Z es negativo, como es el módulo, voy a usar el valor positivo para buscar la acumulada en la tabla. ¿Sí? Entonces siempre que es bilateral va a ser el módulo de Z. Siempre voy a buscar el valor positivo de Z en la tabla. Entonces de esta manera pueden calcular el valor de P. Cuando es bilateral. Ahora, cuando es unilateral a la derecha, solamente es 1 menos la acumulada en Z. Pero acá es sin módulo. ¿Sí? Cuando es unilateral es sin el módulo. ¿Sí? O sea, utilizan el signo que tiene Z. No importa si es negativo o positivo. Y cuando es unilateral izquierda, el valor de P se calcula solamente con la acumulada, en ese valor de Z. Bueno, entonces yo teniendo estos valores de P, los calculo y sabiendo como dato el nivel de significación, los comparo y puedo determinar si la hipótesis nula se rechaza o no, que es el mismo objetivo que cuando yo calculo las probabilidades de hipótesis nula para ver si se rechaza o no se rechaza, si es verdadera, si es falsa. Bueno, ¿se entiende la diferencia esta? ¿Se entiende cómo calcular P? ¿Cómo se compara? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Bueno, yendo un poco al punto 40 que me habían dicho hoy. Bueno, es este de acá el 40. Vamos a hacer este como para cerrar la clase. Vamos al 40. Bueno, dice, el propietario de una gasolinera desea estudiar los hábitos de consumo de gasolina de los conductores en su estación. Una semana cualquiera se selecciona una muestra aleatoria de 60 conductores. Bueno, ya tengo que n minúscula es 60. Con los siguientes resultados. La media muestral es 11,3 y el desvío muestral es 3,1. ¿Sí? Bueno, y después dice que la cantidad de conductores que compraron gasolina premium es 11. ¿Sí? O sea que este dato adicional que me da siempre es un dato que sale de la muestra. Entonces este valor sería R. ¿Sí? ¿Sí? Es un atributo de la muestra. O sea, de los 60 conductores, 11 compraron gasolina premium. ¿Sí? Entonces R es 11. N es 60, la media es 11,3 y el desvío es 3,1. Entonces, teniendo esos datos, el A me dice, con un nivel de significación, o sea, alfa, de 0,05, ¿existe evidencia de que la compra media es distinta de 10 galones? Si dice que es distinta a 10 galones, ¿de qué hipótesis me está hablando ahí? ¿De la nula o de la alternativa? De la alternativa. De la alternativa, ¿sí? Porque distinta es lo mismo que decir desigual, ¿sí? Entonces me está hablando de la alternativa. Entonces, si la, la alternativa es que sea desigual a 10, la nula va a ser que sea igual a 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el planteo? Fíjense, yo tengo que n es 60, la media muestral es 11,3, el desvío muestral es 3,1 y r es 11. Para sacar P, recuerden que, o sea, la proporción muestral, tengo que hacer R sobre N. O sea, 11 sobre 60 que me da esto. Yo acá P lo calculé de una porque tenía R y N y dije, bueno, lo calculo. En algún momento del ejercicio, ese valor me va a servir.
¿sí? No sé cuándo, pero en algún momento seguramente me va a hacer. Bueno, yo tengo como, en el punto A, que lo acabamos de leer, yo tengo como dato que el nivel de significación es 0,05 y que la hipótesis alternativa era distinta a 10, ¿sí? O sea, la media muestral es distinta a 10, o sea, la nula es igual a 10. Y yo lo que tengo que probar es que si esto es verdadero o falso. ¿Sí? Bueno, como tengo la varianza poblacional desconocida, ¿sí? Porque tengo la muestral nada más, voy a tener que usar tDstudent. ¿Sí? Bueno, ahora, como hablábamos antes con el compañero que preguntó el 40, ¿sí? Si yo n, o con otros compañeros, si yo como n es mayor a 30, porque es 60, también podrían haber usado capa z, ¿sí? Y el resultado final iba a ser muy, pero muy similar, ¿sí? Bueno, entonces yo tenía como datos 0,05 del nivel de significación, las dos hipótesis, y como estoy hablando de tDstudent, porque la varianza es desconocida, voy a necesitar a futuro los grados de libertad, ¿sí? B corta esta es grado de libertad, que es n-1, que sería 60 menos 1, que es 59. Así que el tDstudent va a tener 59 grados de libertad. La media muestral es 11,3, lo tengo como dato. La media poblacional es la de la hipótesis, que es 10. El desvío muestral es 3,1, me lo da como dato. Y la muestra es 60, me lo da como dato. Bueno, si hago toda esta cuenta, me da 3,2483. ¿Sí? Ahí yo tengo el valor del estadígrafo, que me va a servir para saber si rechazo o no la hipótesis nula. O sea, si es verdad o no la hipótesis nula. Entonces, hacemos una campanita de Gauss, ¿sí? Y al nivel de significación, que es el 0,05, es lo que me sobra, o sea, lo que tengo que distribuir para cada cola. Fíjense que es una campana de Gauss bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque las hipótesis son igual y desigual. Acuérdense que cuando era igual y desigual, la campana era bilateral. Ahora, cuando tenía mayor o menor, era unilateral, ¿sí? O sea, una cola sola. Pero acá como es más igual o desigual, tienen las dos colas. Como el nivel de significación es 0,05, lo reparto en las dos colas y sería un 0,025 para cada cola. Entonces, si yo busco el 0,025 en tDstudent para 59 grados de libertad, ¿sí? Si no tengo el 59, chicos, busco el más cercano. Que puede ser el 60 o el 55. Fíjense, pero el más cercano obviamente es el 60. Bueno, entonces busco eso en la tabla y me aparece que es un menos 2,002. Y si busco el 0,975, va a ser el 2,002. Acuérdense que estos dos valores van a dar iguales, uno negativo y el otro positivo. Entonces yo lo que voy a hacer con el gráfico es ubicar, ¿sí?, este estadígrafo de 3,2483. Y me cae en una de las colas, o sea, me cae en la zona de rechazo, ¿sí? Entonces, como me cae en la zona de rechazo, la decisión estadística, que esto lo tengo que poner siempre, es rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que la hipótesis nula es falsa y que la alternativa es verdadera. O sea, que es verdadero, que es distinto a 10 galones, como decía el problema. Y eso es lo que yo tengo que poner siempre en la acción derivada. En la acción derivada yo voy a poner, con un nivel de significación del 0,05, se puede afirmar que existe evidencia, o sea, contesto la pregunta del problema. Se puede afirmar que existe evidencia de que la compra media es distinta de 10 galones, ¿sí? Como la alternativa nos dio verdadera, ¿sí?, porque cayó el estadígrafo en la zona de rechazo, quiere decir, se comprueba por este método que es distinta a 10 galones, ¿sí? Entonces, siempre pongo los datos, veo qué fórmula usar, si ustedes estudian o Z, veo la campana de Gauss, si es bilateral o unilateral, en dónde cae el estadígrafo, si en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo.
pongo verdadero o falso en las hipótesis, dependiendo de esa decisión estadística. Y la acción derivada la escribo como una respuesta al problema. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio A? ¿Alguna duda? Pregunta, ¿la acción derivada tiene que ser así de elaborada o puedo poner la compra media distinta a 10 galones y pasa? Igual, bien. Sí, pasa también. Pero yo porque lo puse como muy estricto a lo que dice el problema. Pero también está bien, no hay problema. Fíjense que la pregunta decía, ¿existe evidencia de que la compra media es distinta de 10 galones? Bueno, entonces yo puse, se puede afirmar que sí existe evidencia de que la compra media es distinta de 10 galones. O sea, lo escribí tal cual como dice la pregunta. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Profe, le hago una consulta. Sí, El valor positivo que está en el gráfico, el 2,002 positivo, sí. ¿cómo había dicho que lo encontraba? Bueno, viste que el nivel de significación es de 0,05, ¿no? O sea, es un 5%. Sí, Entonces la parte central va a ser de un 95%, la que está en blanco. sí, Entonces, si yo acá, en el primer punto crítico, tengo un 0,025, ¿sí? Y me muevo un 95% para la derecha, este segundo punto va a ser un 0,975. claro. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Entonces voy a buscar el 0,975 con 59 grados de libertad en la tabla de TD Student. Ok, buenísimo. Y ahí me da. Buenísimo, ahí te ¿Bien? entendí. Dale, muchas gracias. Fíjense que en la tabla de TD Student o de phi cuadrado o de f de Snedeker, que se utiliza cuando es dos poblaciones, los grados de libertad están aproximados, ¿sí? No van a tener el 59 a veces, depende, no me acuerdo ahora bien. Pero hay valores que van a estar aproximados, capaz tienen el 60, no el 59. Entonces ustedes ponen el 60, ponen el más cercano, ¿sí? Siempre el más cercano. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, seguimos entonces. El B dice, encuentre el valor P del ítem A, o sea, del ejercicio de recién. Bueno, el valor P es todo lo que le dije recién. Como el ejercicio es un ejercicio bilateral, la campana de Gauss es bilateral porque las hipótesis son igual y desigual, la fórmula para bilateral para hallar el valor de P era esta. 2 por 1 menos la acumulada, en este caso, del módulo de TStudent. ¿Sí? Entonces yo la acumulada, tengo que buscar la acumulada en 3,25, que es una aproximación de 3,2483. Lo dejo con dos decimales porque en la tabla de TStudent me pone dos decimales, no me pone 4. Entonces lo tengo que aproximar a 3,25. ¿Sí? Bueno, vamos de vuelta. El T de Student aproximadamente es 3,25. Ahora la acumulada de ese valor no me queda otra, porque eso lo tengo que buscar en fractiles. No me queda otra que buscarlo en la tabla de normal de fractiles. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar la acumulada, que es 0,99942. Y es este valor el que voy a poner en la formulita. ¿Sí? Y si le resto 1 y lo multiplico por 2 me da esto, 0,00116. Y ahí lo comparo con el nivel de significación. El nivel de significación era 0,05. Entonces, como el valor de P es menor que el del nivel de significación, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Y como verán, en el punto A también nos dio que se rechaza la hipótesis nula. Por eso les dije que el valor de P es como una verificación de lo que hicimos antes. Tiene que coincidir, ¿sí? Para saber que está bien. Lo pueden utilizar como una verificación. ¿Se entendió? Sí, sí.
Los demás, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos acá? Todo Bueno, bien. vamos al último entonces. El C. El C dice, con un nivel de significación de 0,05, utilizamos el mismo nivel, ¿existe evidencia de que menos del 20%? Como ya tengo porcentajes, chicos, estoy hablando de proporción, ¿sí? O sea, un 0,2. ¿Existe evidencia de que menos del 20% de todos los conductores en esa gasolinera compran nafta premium? Esta es una hipótesis. ¿Qué hipótesis es? Alternativa. Bien, la alternativa, ¿sí? Porque dice menos. Si menos que el 20% es lo mismo que decir menor que el 20%. No me dice menor igual, ¿sí? Entonces, como es menos del 20%, es menor que el 20%. Entonces, esa es la hipótesis alternativa. Si es menor, entonces la nula, ¿cómo va a ser? Lo Mayor igual. contrario, Mayor igual. mayor o igual. Perfecto. Bien, entonces fíjense cómo se planteó. Nivel de significación, 0,05. La hipótesis nula va a ser pi, que es la proporción poblacional, mayor o igual a 0,2, y la alternativa va a ser menor a 0,2, como me decía el problema. Bueno, el estadígrafo para proporción, la fórmula es esta de acá, ¿sí? Tengo todos los datos, tengo P, tengo pi, tengo N. ¿Sí? El P lo calculamos arriba de todo, ¿se acuerdan? Que hicimos R dividido N, que yo dije que en algún momento nos iba a servir. Entonces eso lo reemplazo acá, tengo todos los datos y me da que Z es menos 0,3234. Bueno, como la alternativa es menor, chicos, y la campana de Gauss va a ser unilateral izquierda, ¿sí? Entonces, el nivel de significación va a estar entero acá, no va a estar dividido en dos partes porque tengo una sola cola. Entonces yo voy a buscar en la tabla de Z un 0,05, ¿sí? Y ahí me da el valor que es menos 1,645, ¿sí? Entonces, si yo ubico el estadígrafo, el valor de Z, que es menos 0,3234, me da fuera de la zona de rechazo, ¿no? O sea, me da en la zona de no rechazo. Entonces, la decisión estadística es no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis nula es verdadera y la alternativa es falsa, ¿sí? O sea, quiere decir que hubo más o igual que el 20%, ¿sí? Entonces, ¿cómo digo la acción derivada? Bueno, con un nivel de significación del 0,05, y acá lo que hice fue negar lo que me preguntó. No existe evidencia de que menos del 20% de los conductores compran premios, ¿sí? Porque me dio falso lo de menor al 20%. Entonces no existe evidencia de que menos del 20% de los conductores compran premios. Que es lo mismo que decir que por lo menos el 20%, o sea, mayor o igual al 20%, de los conductores sí compran premios, ¿sí? Eso es lo que me demostró esta prueba de hipótesis. ¿Se entendió? Sí, una consulta. Sí. Siempre que vemos porcentaje en algún ítem de algún ejercicio, más allá de que pueda ser la significación, lo podemos relacionar con proporción, ¿no? Así directamente Sí, podemos ir a eso. exactamente. Directamente cuando yo tengo un dato que es un porcentaje, es una proporción. Claro, yo en ese justo había aplicado ese 20% a la muestra y me hizo un requilombo y nada que Claro, le ver. pusiste un número. Claro. Claro.
Sí, no, tenés que aplicar directo el porcentaje. Porque este ejercicio tiene justamente, es bastante completo, porque tiene para la media, ¿sí? La prueba de hipótesis para la media con bilateral, tiene valor de PE y tiene prueba de hipótesis para la proporción unilateral. O sea, es bastante completo el ejercicio. Pero te das cuenta de esa manera, ¿sí? Fíjate que en el A dice, existe evidencia de que la compra media, pues acá está hablando de la media, hacer la prueba de hipótesis para la media. Ahora, en el punto C habla de un porcentaje. Entonces, un porcentaje es una proporción. Entonces habla de una prueba de hipótesis de proporción. ¿Sí? Claro, sí, sí. Así es más fácil de identificar. Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿alguna duda, chicos? De este tema, de lo visto hasta ahora, de lo visto hoy. ¿Algo que quieran decir? Bueno, entonces, tienen 52 ejercicios para divertirse de la unidad 3. Yo creo que los primeros 27 lo van a poder hacer sin problema. Después del 28 en adelante puede ser que surjan dudas. Pero bueno, quisiera que vayan agarrando la guía y vayan haciendo lo que más puedan. Y la próxima clase me siguen preguntando dudas más específicas. Así hago lo que ustedes me dicen, que tienen dudas. Y como les dije, entre hoy y mañana les subo las notas del aprobado, desaprobado, ausente del trabajo práctico y el recuperatorio para el que lo tenga que hacer. Y listo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, Sí, las profe. notas las sube al campus, ¿no? Sí. En la misma parte que Alejandro subió las notas del parcial, ahí mismo subo en un PDF las notas del trabajo. Dale, buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene entonces. Buenas noches. Gracias, Chao, profe. Listo, gracias, gracias. buenas Chao, hasta noches. luego. Hasta luego. Chao, chicos, nos vemos.